Ok. Continuamos con la unidad número 4. Les decía bueno, el primer método que vimos fue el método de signos. Básicamente lo que evalúo es una cuestión binaria, es decir, positivo, negativo, cierto, falso, Biden, Trump, etcétera. O sea, los buenos, los malos, los conservadores, los liberales, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues son datos que de alguna manera nos confirman tendencias o nos confirman si la muestra que nosotros estamos teniendo es aleatoria, o sea, está menos compensada o está sesgada, ¿sí? Recordando a lo que les decía ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, este, también la experiencia te sesga, ¿eh? O sea, también la experiencia sesga. O sea, cuando llegas a tener ciertas experiencias, después dices, ay, no, pues tiendes más hacia unas cosas que a otras. Y dices, pues es que por la experiencia. Y sí, es cierto, suele pasar. Entonces, el siguiente método que vamos a ver es el método de rachas. Y más o menos la idea es la siguiente. De nuevo, evaluamos, ¿cómo se llama? Evaluamos un fenómeno, evaluamos si los valores son no. Y y en esa evaluación tratamos de ver si los valores son en cierta manera aleatorios, de nuevo. O sea, ¿por qué nos interesa que sea aleatorios? Porque si lo que si nosotros lo que estamos evaluando no es completamente aleatorio y ya viene sesgado, o sea, pues ese sesgo de alguna manera puede cambiar la información, ¿no? Pongamos el caso ahorita regresando a cuestiones de sesgo, donde se ven tendencias muy marcadas. Por ejemplo, en el caso ahorita que las famosas elecciones americanas, eh, ¿cómo pueden ver la situación de las famosas felicitaciones a un candidato que todavía oficialmente no es presidente, pero que se estila, y digo, no, se estila en siempre, o sea, de que aunque las elecciones no terminen, cuando hay una cierta tendencia estadística hacia un punto, pues los demás tienden a felicitarte, ¿no? Decir, pues ya ganaste, ya lo hiciste, ya. Hay una tendencia, eso es normal, o sea, ocurre en todas las elecciones, ¿no? En todas las elecciones hay ese tipo de felicitaciones, ¿no? Aquí, digamos que en las elecciones norteamericanas, pues fue muy peleado la semana pasada. Y solamente hasta el fin, la gente de alguna manera pudieron terminar su trabajo y bueno, se supone que ciertas empresas serias, este, procedieron ¿cómo se llama? A, a ya dar un cierto ganador, ¿no? Este, y bueno, aquí en este caso, bueno, ya dieron, no oficialmente, aclarando eso, tienen toda la razón, no es oficial, pero digamos que es algo pues, común. De hecho, al actual presidente lo felicitaron antes de que le dieran la banda y demás, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué hay comportamientos atípicos? O sea, el comportamiento generalizado puede felicitar a Biden, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hubo presidentes que no, o cuál es el patrón de los presidentes que no lo felicitaron, no? ¿Ahí me podría dar un análisis? ¿O sí leyeron acerca de eso? A ver, compañeros, díganme. ¿De qué y qué, profe?
O sea, ¿por qué hubo la gran mayoría que fue una muestra sesgada de que la gran mayoría le llamaron a Biden y le dijeron, no, pues ya ganaste, felicitaciones, queremos trabajar contigo, bla, 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 bla. Lo cual obviamente tiene sentido, digo, eso sucede en todos los casos, ¿no? Gana un presidente, gana un candidato o se ve que va a ganar, aunque todavía no lo declaren ganador, y y de alguna manera pues lo felicitan, ¿no? Eso es algo normal. Claro que también es cierto. Si tú tienes una elección súper cerrada, es decir, que va ganando eh, ¿se acuerdan que nosotros, cuando evaluamos algo, ¿se acuerdan que damos un nivel de significancia, verdad? Si están, si se acuerdan de ese concepto del nivel de significancia. Entonces, en el nivel de significancia, este, el detalle está de que tú admites que puede haber un error, pero dices, ese error es alrededor de, no sé, el 5%. Entonces, si dos candidatos, las muestras que se tienen, hay un error dentro de ese espacio, es decir, un error de, por ejemplo, el 5%, y dices, pues la diferencia entre uno anda entre el 2% o el 4%, dices, no, pues está dentro del error. Entonces, estamos o sea, las pruebas no son concluyentes. ¿Sí me explico? O sea, que cuando vas viendo los valores son demasiado cercanos, entonces en ese espacio cercano, este, pues no hay un, ¿cómo se llama? No hay un ganador visible, ¿no? De nuevo, recordemos cómo es este fenómeno. Cuando ustedes analizan pruebas, este, al analizar pruebas, eh, normalmente, cuando analizas poblaciones, analizas muestras de las poblaciones, no analizas todo porque pueden ser demasiado grandes. Entonces, lo que cuando estás evaluando, sabes que puede haber un, ¿cómo se llama? Puede haber un error. Recordemos que eso es siempre importante, que, que, que siempre estamos conscientes del error. O sea, obviamente nosotros sabemos que ahorita como todavía no terminan de contar, pues puede haber un error y los valores pueden cambiar bastante. Entonces, aquí en este caso, pues se supone, o por lo menos supongo que los estadísticos y la gente que asesora a las compañías, pues ya dijeron, ¿sabes qué va a ganar tal? Y y ya ni le muevas, ya, o sea, es como el caso de de las clases presenciales. Una pregunta, ¿ustedes creen que todavía vamos a regresar a los salones para este semestre? ¿Este de actual? ¿La ahorita? El actual, o sea, para estos meses de noviembre o las primeras semanas de diciembre, ¿ustedes creen que vamos a regresar todavía? No. No, No, claro, la probabilidad es muy fuerte, ¿no? O sea, la probabilidad lo que te dice, pues es de que ya ni le muevas, ¿no? O sea, que lo que va a ocurrir, aclarando que todavía no ocurre, es de que la pandemia va a seguir y vamos a continuar con tapabocas, ¿qué les gusta? Hasta febrero o abril del año que viene, ¿sale? De hecho, estábamos viendo varias convenciones para el año que viene, muchas ya las están cancelando o demás, porque la gente no prevé, o sea, el patrón te dice que
aunque te equivoques, porque te puedes equivocar, lo más probable es de que no vamos a regresar. Lo mismo, ¿no? Lo más probable es que ganó Biden. De hecho, la idea de sacar gente celebrando y burlándose de Trump es precisamente que te vayas haciendo la idea que el otro día ganó. Punto. ¿Estamos? Entonces, esto es interesante porque, de nuevo, eh, cuando tú analizas algo, obviamente tú te puedes equivocar, pero la idea es de que la prueba de hipótesis te dé una, ¿cómo se llama? Una idea para que puedas pronosticar, para que puedas ver si tu hipótesis es cierta o es falsa, ¿sí? Recuerden que todos estos son pruebas de hipótesis, lo que estamos viendo en esta unidad. Pero que sean a través de pruebas no para mí. ¿Cuál es la diferencia fuerte? El tipo de datos. Los tipos de datos no se comportan como los datos, o sea, los datos típicos de la edad, acargándome de datos típicos. Les encargo sus cuestionarios, que nada más me han entregado 2 y faltan algunos y todavía hay que corregirlos. Entonces, por favor, espero que no pase de esta semana. Es un comportamiento sesgado, es decir, la mayoría no han entregado. Entonces, por favor, los que faltan, traten de hacerlo en estos días. Ya para ir generando el cuestionario y ver cómo lo publicamos y empezar a generar, empezar a hacer el muestreo. El segundo método que vamos a ver se llama la prueba de rachos y te sirve para determinar si una muestra de observaciones es aleatoria o no, y si las opciones de una determinada secuencia son independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, ahorita el hecho de que nos pasen publicidad de que ya ganó uno, si nosotros hiciéramos una encuesta ahorita sobre quién votó, posiblemente mucha gente que votó por Trump no lo va a decir porque ya le daría vergüenza ser el perdedor. Entonces ya no sería aleatorio, ya sería sesgado. Es decir, ya habría cosas que hicieran cambiar. ¿Me explico? O sea, les pondré un caso, por ejemplo, una pregunta. ¿Es lo mismo llevar conmigo la primera vez que llevar conmigo una segunda vez? Como el caso de Isabel. A ver, Isabel, si estás conectada. Pues se supone que está tu foto ahí, pero igual estás, este, igual no estás. Eh, ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿La segunda vez es igual o no es igual? ¿Es la misma incertidumbre, por ejemplo? Aquí estoy, profe. Claro. Dime, ¿es igual o no es igual? No. ¿O sí es igual? Ay, es que se traba, profe. Casi no. Sí Como que se me va la señal. Sí, te escucho bien, ¿eh? Y sí, espero nada que más todos los que demás a también. usted como que se le traba un poquito. Yo creo que es mi internet. Ah, ok. Lo decíamos, ¿es igual o no es igual? O sea, si hago un muestreo con alumnos que apenas están llevando conmigo, a alumnos que ya terminaron una materia conmigo, ¿es el mismo grupo? O sea, ¿se comportan de la misma manera? Nos dice Isabel, no, claro, faltaría hacer una prueba más extensiva. ¿Por qué no, Isabel? ¿Por qué no es igual? Porque uno ya conoce su ritmo de trabajo y otros no, apenas se acoplarían a su ritmo. Ajá. Hay experimentos que muestran que, por ejemplo, los recuerdos no son iguales, ¿eh? O sea, si tú vives algo y lo almacenas en tu memoria y luego lo regresas, o sea, lo vuelves a recordar, ya no se comporta igual, ya va alterado con respecto a las nuevas experiencias.
como les decía con respecto a los análisis, ayer en la tarde, no sé por qué me vino. Bueno, porque estuve viendo películas. Y y me vino un análisis muy curioso porque decía, cuando terminó la maestría en el 94, que me vengo para acá, que hubo precisamente una crisis muy fuerte, la crisis del efecto tequila. Yo recuerdo que tenía dos oportunidades, entrar a la universidad y entrar al tecnológico. Entonces, de hecho, si yo me hubiera ido por el análisis, hubiera tenido más experiencia, hubiera dicho por ejemplo, hubieran sido dos vidas muy diferentes. Eh, Quién sabe si me hubiera ido a la universidad, es muy posible que ahorita estuviera en el centro de investigación, porque no hubiera conocido a mi esposa, porque la conocí aquí en el TEC. Y mi vida personal hubiera cambiado bastante, y mi vida profesional también. Entonces, cuando lo analizas a 26 años después, te das cuenta de las cosas buenas y malas que puede haber sido. Entonces, el recuerdo ya no es igual, algo cambió, ¿sale? Entonces, eso es interesante porque a la hora de que tú evalúas las cosas, lo que queremos ver en el análisis es si lo que estamos viendo es, por ejemplo, en este caso, es imparcial o no es imparcial. En este caso, si es aleatorio, lo cual nos permite ver una panorámica más general, así no es aleatorio. Por ejemplo, les decía de Biden, ¿quiénes no lo felicitan? Pues quienes apoyaban a Trump, ¿sí? O sea, quienes apoyaban al perdedor, entonces obviamente hicieron ya su rabieta, se enojaron, y eso es evidente. Entonces, lo que podamos decir al respecto es obvio, no es aleatorio, ¿no? Es obvio, obvio, incluso gente que no quiere a Trump, este, felicitó al otro, ¿no? Como el caso de Maduro. Entonces, bueno, las observaciones, en este caso, podemos checar si las observaciones son aleatorias o no. O sea, por ejemplo, si yo hubiera reprobado a Isabel en matemáticas para administración, posiblemente no hubiera llevado conmigo. Bueno, sí me ha tocado un caso, pero creo que ya nada más es uno, de que reprueban conmigo y lo vuelven a llevar conmigo. Dicen, no, pues más vale malo por conocido, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente las observaciones depende de las características y muchas veces depende de características de observaciones anteriores. Es decir, este, por ejemplo, en mi caso, pues no es la primera vez que veo elecciones tanto norteamericanas como mexicanas. Entonces, mucho de mi criterio y de mi análisis y de lo que contestaría en un cuestionario, pues es dependiente, ¿sí? Cambian las cosas, ¿no? Pero lo que deberías de esperar es que las observaciones traten de ser lo más independiente posibles. ¿Por qué? Porque si no existe un sesgo, ¿sí? O sea, y todos los tenemos. Entonces, cuando haces una prueba, intentas tratar de no tener ese sesgo. Les diré, por ejemplo, un sesgo que tengo ahorita. Eh, yo empiezo a revisar la sección de videos de Facebook y empiezo a quitar todos los videos de propaganda, sobre todo la propaganda que paga el gobierno. Entonces trato de quitarla toda. Entonces eso de alguna manera indica que me está dejando nada más un tipo de propaganda y y eso ya implica un sesgo, implica de que yo ya tengo un criterio y que ya no me pienso salir de ahí. Entonces, en base a eso, utilizamos un concepto que se llama racha. Todo el mundo conocemos lo que es una racha, ¿no? ¿Nunca les ha tocado una racha de buena suerte? A veces. O una racha de mala suerte, que es la que... Una racha de mala suerte nunca les ha tocado. Sí, ¿Qué es lo que entendemos como una racha? ¿Qué es lo que entienden como una racha? No, como el clásico, estoy enrachado, ¿no? Es Como como dicen los americanos, un I am patrón, fire. profe. Sí, Es como sí, un sí, te patrón. escucho. Como algo ¿Un pasajero, patrón? algo que pasa.
una serie de cosas que son del mismo tipo y se repiten. ¿Sí? Por ejemplo, una serie de eventos desaventurados, que se te ponchó la llanta, te quedaste sin señal del celular, la llave para cambiar la llanta se te rompió, está lloviendo o es muy oscuro y se te ocurrió quedarte en una colonia así tipo el arbolito, cosas por el estilo, espero que nadie viva allá. O sea, vamos, eso le llamas una racha, ¿no? O sea, que ocurre algo malo, luego algo malo, luego algo malo, luego algo malo. O al revés, una racha, a mí me ha tocado rachas de buena suerte, ¿no? De que llegas a algo y te ocurre exactamente como tú querías, y luego pasa otra cosa y ocurre como tú querías, entonces dices, ah, pues qué buena racha, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos un experimento, lanzas una moneda 10 veces, entonces la C significa cara y X significa sello, o como le quieran llamar. Entonces, ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Con uno que me conteste. Nadie. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, Leonel, doctor. gracias. Ok, regresamos a lo que está. Ok, entonces dices que tienes 5 rachas. 5 rachas, ¿por qué? Porque tienes primero puras caras. Luego, cuando terminan las caras, hay un sello. Luego hay 2 caras. Luego hay 3 sellos. Y luego, por último, una cara. ¿Sí? A simple vista parece que el resultado es aleatorio. Pero, por ejemplo, si tienes un caso donde tienes primero puras caras, o sea, 5 caras, y luego 5 sellos, o sea, solo 2 rachas, entonces te darías cuenta de que el evento no fue aleatorio. Hace algunos años, unos 2 o 3 años, su servidor cayó en la trampa de estaban unos cuates en el estacionamiento de Soriana, aquí por el paseo, y de esos que te dicen, juegue, juegue, y se va a ganar una televisión de 70 pulgadas, y se va a ganar, y se va a ganar, y se va a ganar. Y al principio, el primer pase te lo ganas, el primer pase te ganas, y dices, un pase gratis por ganar. E inocentemente vas, y dices, llega el primero y ganas. Dices, no, pues es que, y bueno, ganas, dices, no, pues pasa el siguiente. Te ibas a ganar 50 pesos y ahora te vas. Pero te dice, pero si apuesta el doble, en lugar de ganarse 100 pesos, se va a ganar 300 pesos. No, pues apuesto. Y empiezas a enracharte. Pero realmente no terminas ganando porque te lo hacen de tal manera que te dices, es que te faltó uno para ganar. Vuélvelo a intentar y ya vas a ver que la siguiente vas a ganar. Y lo intentas y te vuelves a quedar igual. Y hay parte en el cerebro humano, las dopamina y ese tipo de sustancias que hacen que digas, estoy enrachado. Oh, ok. Perdón, me voy a cambiar tantito de red, ¿les parece? En 1 minuto o 2 me vuelvo a conectar porque la red está fallando mucho. Espérenme. Dale, profe.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Sí, es que disculpen, espero que no sea una racha. Entonces les decía, ¿cómo fue mi experiencia? Pues me empezaron como se dice vulgarmente, me piqué. Dije, ay, pues sigo apostando porque voy a ganar mucho dinero. Entonces llegó un momento en que ya había perdido más de 1,000 pesos. No era mucho, 1,200, algo así. Y lo mismo me decían, es que ya nada más te falta poquito. Y los dados, curiosamente, siempre se quedaban en lo último. O sea, por poquito perdía, por un 10%. De todas las oportunidades perdía por poquito. Entonces, ya cuando llegué a ese nivel de pérdidas, creo que sí fueron 1,000 pesos. Creo que sí. De repente me entró el sentido común y me dijo, ¿sabes qué? Los dados están amañados. O sea, los dados o con lo que estábamos jugando están truqueados. Porque dije, ya es mucha casualidad, esto ya no es aleatorio. O sea, porque en el sentido aleatorio había la posibilidad de ganar y de perder, pero aquí perdía y perdía, entonces dije, no, ya hay algo mal. Y me retiré. Y me quedó la experiencia, jamás he vuelto a jugar. Pero, por ejemplo, podemos ver que cosas que podríamos notar como raras o como que no son muy posibles, es de que el patrón de que te digas, te salen 5 caras y luego te salen exactamente seguiditos, te salen cinco cruces o 5 sellos, o al revés, un patrón donde te salen una cara, un sello, una cara, un sello, una cara, un sello, ¿sí? Entonces, obviamente de repente hay cosas que dices, oye, eso no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que alegan de las elecciones, de que dicen, es que iba ganando Trump, sí, pero pues todavía no terminaban de contar. Y eso fue una racha, o sea, de repente un candidato tiene muchos votos, que es una racha, y de repente se corta la racha y ya el otro candidato sale a alguien. Y eso, bueno, yo he sido presidente de casilla 2 veces en las elecciones y sí pasa eso, ¿eh? O sea, sí pasa eso que de repente un candidato empieza a tener muchos votos y de repente deja de tener y ya sigue el otro y así, o sea, se intercalan las rachas, pero no de una manera muy uniforme. O sea, no es de que uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Son patrones muy poco comunes. A ver, tratando de dar la idea. Un patrón uniforme del comportamiento de un cuestionario, o sea, de un muestreo, son muy raros o prácticamente imposibles. O sea, imposibles en el sentido de que de que de que se dé naturalmente es poco posible. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Entonces, la prueba de racha nos permite determinar si el número de rachas observado en una determinada muestra N es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño para poder rechazar la hipótesis de que los datos son independientes. Es decir, que los datos de una observación no tienen que ver con los datos de la siguiente observación. Aquí lo que va es lo siguiente. Si nosotros, les digo, si nosotros analizamos, por ejemplo, ahorita lo del triunfo de Biden, del supuesto, aclarando, supuesto triunfo de Biden, con
vemos los videos donde vemos a los norteamericanos celebrar y las entrevistas y los cómicos que ya se burlan del otro, etcétera. Aquí la pregunta es de que si ya tu opinión después de ver esos videos ya no es la misma. Me explico, ya deja de ser aleatoria y ya tiende a ser sesgada. ¿Sí? O sea, yo creo que uno de los mejores casos es lo del famoso, los problemas de la supuesta corrupción o no corrupción, ¿no? Cuando entre el gobierno empieza a sacar videos para mostrar la corrupción de los gobiernos anteriores y luego le sacan uno donde él también está corrupto, entonces de alguna manera ya las opiniones que se puedan tener ya no son independientes. ¿Sí, compañeros? ¿Por qué las opiniones o por qué los valores que obtengamos en las muestras ya no podríamos decir que son aleatorios o que son objetivos? A ver, compañeros, ¿para qué necesitamos en un muestreo que los valores sean aleatorios e independientes en las observaciones? ¿Por qué razones es importante esto? ¿Por qué, compañeros? Compañeros, ¿por qué razones buscaríamos una aleatoriedad de que nuestra muestra sea aleatoria y que no esté sesgada? Pues sería como lo del tema anterior, ¿no? Lo de la desestacionalización. Porque Para si dar tenemos un una mejor muestra, pronóstico. ¿Para qué más? ¿con quién se quedó? No, sí me escucho, sí, pero un poquito más fuerte, por favor. De que como en el tema pasado vimos la desestacionalización, que era, por ejemplo, en invierno, pues se vende más ropa de invierno. En este Ajá. caso, si hablamos acerca de la gente que ya por pena dice que votó por Biden en vez de por Trump, sería lo mismo. Entonces nos serviría la aleatoriedad para, pues sí, que sean los datos más exactos, porque si están influidos por algo, obviamente se van a decantar hacia un lado. No, sí. Exacto, por una cuestión de evitar, de tratar de obtener la verdad, de tratar de obtener valores más confiables. ¿Estamos, compañeros? Si es como, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo podemos ver en muchos eventos, pero bueno, eso ya no lo sigo, que así no me voy a aventar mucho tiempo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, SPSS, un paquete estadístico, que igual si hay tiempo les explico un poco cómo funciona. El problema es que no se los puede instalar, porque tendría que instalarle software de instrucción y no me gusta ese tipo de software. Entonces, bueno, lo que hace SPSS te genera un valor de Z que te usa para contrastar la hipótesis de aleatoriedad. A ver, regresamos al concepto de contraste. Cuando se acuerdan en las pruebas de la primera unidad, en las pruebas de hipótesis, que había un valor con el cual comparábamos si el valor era menor que, aceptábamos la hipótesis, si era mayor que, rechazábamos la hipótesis. Eso se llama contrastar. Es como, por ejemplo, que yo me diga, bueno, me voy a contrastar contra los demás para ver si soy alto o soy bajo. Entonces depende contra quién me contraste. Entonces, para calcular ese valor de contraste, lo que hacen es Z, que es el valor de contraste, que es el que nos va a hacer la referencia. Es como, por ejemplo,
muchas cosas, ¿no? O sea, tú dices, a ver, por ejemplo, yo soy alto, pues si me comparo con los de Chiapas, sí. Yo doy clases allá y sé cómo es el promedio de estatura. Si me comparo contra, por ejemplo, hay muchachos ahorita de adolescentes que son más altos que yo ya. Entonces depende contra quién me contraste. El contraste se calcula así. R es el número de rachas, menos E es la esperanza o la media del número de rachas que esperamos que haya sobre la desviación estándar del número de rachas. Es decir, cuántas rachas hay, cuántas esperaba que haya y cuántos son la diferencia de lo que hay contra lo que yo esperaba. En donde la media se calcula así, 2 por N1, N2 sobre N más 1, donde N1 es el número de apariciones de un valor y N2 es el valor de operaciones del otro valor. Aclarando que pasa lo mismo que con el método de signos. Los datos se tienen que traducir en valores dicotómicos. Variables dicotómicas son lo que les comentaba. Son todas aquellas variables que solamente tienen dos valores. Hombre, mujer, licenciatura, ingeniería, bueno, malo, bonito, feo, ¿sí? Son variables dicotómicas. Entonces, N1 es el total de valores que aparecen del primer tipo. N2 es los del segundo tipo. Y N es la población total. Y la desviación estándar va a ser igual a toda esta fórmula. 2N1N2 por 2N1 menos 2 menos N dividido entre N cuadrada por N menos 1. El estadístico Z se distribuye, o esperamos que se distribuya, según la distribución normal. Es decir, la mayor parte de los valores asumimos que va a estar en medio. Recordemos que esto implica de que va a haber, por ejemplo, si nada más tenemos dos valores, es decir, por ejemplo, águilas y sellos, entonces asumimos que el comportamiento de los valores, la mayoría van a estar en medio, es decir, va a haber pocos donde la mayoría sean águilas, y va a haber pocos casos donde todos sean sello. La mayoría van a estar mezcladas, para que podamos decir que tenemos una muestra aleatoria. Recordemos que esto es lo que es el concepto de aleatoriedad. Como decimos, si nosotros, es como el caso, ¿no? Felicitan a López Obrador por no reconocer el triunfo de Biden. Y lo felicita un grupo ultraderechista, un fanático. Entonces dices, pues, uy, claro, que aclarando que eso implica también un sesgo de mi parte. Implica que yo tampoco soy completamente neutral. Entonces tendrías que hacer un muestreo que realmente te muestre que los valores son neutrales. O sea, bueno, que no están cargados ni mucho hacia un lado ni mucho hacia el otro. Porque si no, entonces podríamos alegar que hay algo que no funciona adecuadamente. ¿Sí? O sea, básicamente la prueba de rachas es lo que intenta mostrarte. Lo que intenta mostrarte es de que si los valores que vas a tener podemos decir que son aleatorios, que se comportan de manera natural o no. Y eso es importante, porque por ejemplo, les contaré hace muchos años, mi esposa estaba en un hospital, en el ISSSTE, y en el pabellón de mujeres, y dio la casualidad de que ella era la única casada. O sea, todas las demás que ahí, el 90% tenía pareja, pero tenían pareja, o sea, no era su esposo, ¿no? Entonces, si tú hacías una prueba aleatoria acerca de eso, pues no iba a ser aleatoria completamente, porque podías ver un sesgo muy grande, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, de las parejas no se casaban. De hecho, el gobierno municipal lanzaba invitaciones y te decía, es gratis, pero cásate. Te casamos en masa, o sea, entrega tus papeles en tales fechas y el día tal se juntan todas las parejas en un y los casamos así
en masivo, ¿no? Pero, y es gratuito, o sea, nada más con que legalices tu situación. Y no lo hacían, ¿eh? No lo hacían. Entonces, de nuevo, es un sesgo, ¿sí? Hay un sesgo. Y hay muchas cosas por el estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí una pregunta, ya para acabar, si, por ejemplo, en mi caso, yo soy creyente y practicante. Entonces, una pregunta, ¿ustedes creen que si aquí en San Luis nos hacen preguntas acerca de religión, hay un sesgo? ¿Hay sesgos? ¿O se puede ser aleatorio? A ver, señores, contéstenme, ¿nadie sabe? ¿Nadie sabe, nadie supo? ¿Si hay sesgos o no? Ahora, bueno, ya creo que quieren comentar eso. Por ejemplo, sus opiniones acerca de los maestros de ingeniería, ¿creen que tienen un sesgo ustedes o no lo tienen? ¿Hay sesgos o no hay sesgos? A ver, señores, ¿hay sesgos o no? Por ejemplo, En hay un nuestra sesgo. opinión de ellos, Sí, la opinión que tienen, por ejemplo, de sus compañeros de ingeniería, de cómo son. pues se supone que son, pues de ingeniería, tienen que ser un poquito más cuadrados en lo que respecta a su comportamiento. Igual los maestros. Exactamente, sí tienes razón. Bueno, es que depende. Por ejemplo, yo muchos maestros de licenciatura también se me hacen muy cuadrados, ¿eh? O sea, en el sentido de que si no entregas las cosas así, no te las recibo, ya no te recibo. Digo, porque lo veo con los alumnos, ¿no? Que me dicen, es que no lo puedo entregar el viernes. Ok, pues se entrega el otro día, ¿cuál es el problema? Mientras estemos a tiempo, no hay lío. Pero así muchos los veo como que sí, el maestro se te puede poner en un plan de que, pues ya no te recibo porque no lo hiciste a tiempo. Y dices, pues, mientras estemos en el margen, ¿cuál es el problema? Pero sí, se supone que la gente de ingeniería somos muy prácticos. Tenemos que ser muy prácticos porque nuestro trabajo es sacar problemas, o sea, resolver problemas. Pero sí, hay prejuicios, muy fuertes. Entonces, mucho de lo que intentamos en este método es detectar si la muestra que vimos está prejuiciada o no. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes da el caso de que la gran mayoría no han llevado conmigo. Entonces, podríamos decir, al principio era un poco más aleatorio, ¿no? Quizás un poquito menos. Pero el año pasado, el semestre pasado que le di también a estadística 2, administración, casi la mitad del grupo eran el grupo que ya había llevado conmigo matemáticas para administración. Entonces sí había cierto sesgo, inconsciente o consciente, o sea, les fue bien a todo el grupo, pero sí había mucho de que, por ejemplo, les decía, no, pues Patti, Ángel, etcétera, y ya pues me sabía los nombres del semestre anterior. Y a muchos del nuevo pues ya batallé más. Aquí pues no hay problema, todos tienen su nombre, así que está fácil no aprenderse eso. Entonces los sesgos siempre existen, ¿eh? Y lo que tratamos de hacer en las muestras es evitarlos, ¿sí?